Bien, como pueden ver, ahí tenemos el director técnico escogido netamente para este episodio, el señor José Mourinho, que desde mi humilde punto de vista yo creo que podría llegar, es el más opcionado. Luchito Díaz con 29 años, 15 goles, 12 asistencias. Qué temporada la que tuvo Lucho en la Premier League. Tenemos una final bonita aquí también, ¿no? Una plantilla interesante, como pueden ver. ¡Wow! Esta sí podría ser la plantilla en 5 años de este poderoso Newcastle. ¿Será posible? ¡Chicos! Volvemos a Inglaterra, volvemos al St. James Park, volvemos al Newcastle, muchachos. Sé que hace poco, hace tal vez un poquitín más de un mes, hicimos algo increíble con este club en el que aplicamos 2.000 millones y hicimos o creamos un equipo de fantasía. Eso significa que ese episodio fue netamente de fantasía. Ese episodio básicamente era algo un poco sarcástico, ¿no? Lo que trataba de enviar, el mensaje que tratábamos de enviar en ese episodio era que, hombre, que la meritocracia no la puede comprar el dinero jamás. En fin, dado que les gustó tanto y dado también a que en ese mismo episodio, chicos, encontré un comentario en el que me decían ¿por qué no lo haces de una manera realista? Tratar de hacer fichajes a partir de la segunda o tercera temporada y hacerlo más realista. Pues gracias a ese comentario ha nacido este nuevo video, pero ojo, chicos, ojo, porque al menos para mí el tema o la palabra más bien realista en este juego, pues la verdad es que la cojo con pinzas porque no es tan fácil. No es tan fácil simplemente decir hago un modo carrera realista y ya está. Ya saben que, o en el mundo del fútbol más bien, la realidad supera la ficción, ¿no? Estamos viendo cosas bastante curiosas en el fútbol, entonces decir que hago un modo carrera realista, bueno, digamos que yo no me siento tan capacitado porque es bien complejo. Ya saben de qué hablo, eso no es tan fácil, pero igual vamos a intentar ceñirnos lo más que podamos, o vamos a ver más bien el futuro de este club en los próximos 5 años, chicos. Vamos a darle 5 temporadas, no importa si conseguimos o no conseguimos títulos, bueno, obviamente hay que tratar de conseguirlos, pero bueno, no tenemos una meta, solamente jugar las 5 temporadas y ver este club cómo lo podríamos ver en los próximos 5 años. Y quien quita, chicos, que en este canal adivináramos, bueno, el futuro de este club, ¿no? Que encontráramos jugadores, bueno, que llegaran finalmente al club, ¿no? Esa es la idea de este video, así que pónganse cómodos, poderoso like, ya saben, suscríbanse para más. En este episodio no vamos a tocar presupuesto, lo vamos a dejar tal cual como está. Muy posiblemente en la primera temporada no haga fichajes, pero a partir de la segunda vamos a estar comprando, chicos, vamos a estar haciendo inversiones a basar básicamente en los rumores más fuertes que estén sonando en este momento para este club. Ojo, voy a aclararles algo, chicos, ya que no vamos a ver la plantilla porque ya la conocemos de sobra, vamos a omitir ese pedazo, vamos a ir directamente de aquí al final de la primera temporada. Voy a aclararles algo y es que hay muchos jugadores que pueden estar sonando para este club, pero resulta que en el juego como tal, pues son jugadores que no nos van a convenir mucho. Me refiero a jugadores tal vez como Cavani, que por ahí dicen que suena, me refiero a jugadores como Gareth Bale, que también por ahí se dice que podría estar este club interesado en ese jugador, pero ya saben que ese tipo de jugadores en el FIFA o en este FIFA 22, la verdad en una sola temporada te pierden muchísima valoración, así que voy a tratar de omitir esos grandes jugadores, que sé que son grandes y que sé que tal vez puede ser muy realista y que pueden llegar, pero como dije en el juego, realmente cometemos un error gravísimo. Voy a intentar fijarme en jugadores como, o más bien jóvenes, que tal vez no han sido en su actual club lo que esperábamos, ¿no? Ya saben que tenemos por ahí jugadores incluso como Lingard, incluso tenemos jugadores por ahí como el mismísimo Martial, Van de Beek. Bueno, no es que vaya a fichar toda la plantilla del Manchester United, pero bueno, más o menos a eso me refiero, jugadores que creíamos que se esperaba muchísimo de ellos y que al final pues son grandísimos jugadores, pero no han superado las expectativas de la afición, digámoslo así. Vamos al final de la temporada porque esta intro ya se hizo bastante larga y veamos qué sucede porque, como dije en la primera, tal vez no haga fichajes. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que se sube contenido muy interesante, contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Continuemos. Chicos, aquí tengo que hacer una pequeña excepción, como pueden ver, porque tenemos un muy buen canterano. Entonces vamos simplemente a asumir que pues ellos también van a utilizar la cantera y que se encontraron un muy buen canterano en España. ¿Cómo lo vamos a dejar ir? Tiene 61 de media, está bastante bueno. Miren, ahí está, Sprint 74, tiene números interesantes, así que lo vamos a dejar evidentemente para los préstamos y más adelante hacer dinero. A ver, chicos, por aquí pensaba más bien
pasar derecho, pero, hombre, voy a utilizar la 4-2-3-1 que me encanta, perfecto. Pensaba pasar derecho, pero no. Dije, vamos a hacer una pequeña parada por si hay alguno por ahí que no conoce mucho esta plantilla. Bueno, pues para que le echen una ojeada rápidamente y para decirles qué jugadores tal vez se queden. Mire, wow, Lewis, ya saben que Lewis nos dio muy buen rendimiento en el anterior episodio. Bueno, yo creo que jugadores que se van a quedar con nosotros sería el primer caso, podría ser el señor Almirón. Aquí está, no sé si dejarlo de medio centro. Bien, Willow evidentemente se quedaría. Este señor evidentemente se queda, sí o sí, tiene que quedarse. Ese está en el proyecto de José Mourinho ahora mismo. Por aquí jugadores como este Anderson se quedarán para préstamos. Por Muñoz, ya saben, ya lo conocen, ¿no? Excelente jugador, el mexicano, que tiene gran potencial. Entonces vamos a dejarlo como, bueno, para que nos sirva más bien de Woodman también hay que dejarlo. Pero este señor también se quedará, no sé qué tanto tiempo, pero bueno, el mexicano será para los préstamos, ¿no? Bien, ahí tenemos, chicos, más o menos los jugadores que se van a quedar, otros seguramente, se irán. Shelby también tal vez se vaya, Joelinton, no, yo creo que se puede quedar. Bien, en fin, chicos, hay como para que se hagan una idea más o menos de qué jugadores tiene esta plantilla, por si no la han visto, ¿no? Vamos ahora sí al final de la temporada. Termina el mercado de fichajes, no pensaba detenerme aquí, pensaba seguir derecho, pero hemos hecho efectiva, quería mostrarles esto, hemos hecho efectiva la opción de compra del señor Santiago Muñoz y inmediatamente ha sido prestado al Atlético Mineiro. Jugador de cara al futuro, ya saben que es brillante, pero de momento pues necesitamos que, bueno, coja experiencia y mejor aún que lo haga en el Brasileirao, perdón. Por un lado, eso, y por otro, bueno, hice la venta, no debí tocar la plantilla, lo sé, pero es que este señor no creo que tenga mucho futuro con nosotros, así que decidí mejor venderlo y pues será lo único que se hace esta temporada. Vamos ahora sí al final de la misma. Hemos llegado al final de la temporada y como era de esperarse, estamos de media tabla para abajo, lo cual realmente no me preocupa, chicos, no me preocupa porque el proyecto es a 5 años, así que de momento pues no estoy tan preocupado por el tema. Ahora, recuerden que realmente aquí no necesitamos, bueno, sí queremos ganar, pero pues no es tan urgente. Igual si pudiéramos conseguir una Premier League en este episodio sería fantástico, realmente. Sería fantástico. De resto, pues intentemos ver qué podemos hacer, ¿no? Esto, los ganadores de siempre, pero pues no vamos a perder tiempo en esto porque no nos interesa. Me gustaría saber si quizás haya un goleador nuestro por aquí en esta lista. Bueno, sí, por allá en el lugar número 14 tenemos a Wilson con 13 tantos en 34 partidos. El mejor asistente fue Son, pero nosotros no tenemos nada por acá. Porteros, veamos el futuro de nuestro portero. Bueno, está por allá en el lugar número 15 el señor Dubravka. A ver, tarjetas amarillas, fuimos sucios un poco. El señor Shelby se ganó 5 tarjetas. ¡Qué locura, Shelby! Y por otro lado, wow, tenemos a Murphy también con 2 tarjetas rojas. Este señor lo sacaron 2 ocasiones en los 30 partidos que jugó. Interesante. Y veamos rápidamente el crecimiento de nuestros jugadores. A ver quién se va a quedar, ¿no? Y también veamos sus estadísticas muy rápido. Bien, tenemos el primero es el señor Martín Dubravka con una unidad de crecimiento y 6.8 de promedio durante esta temporada. Estos chicos no jugaron realmente. Están para irse a préstamo, pero bueno, este señor se jugó un partidillo, 4.9. Bastante regular, en realidad. Bien, vamos por acá, chicos. Lewis, que está tomando muchísimo protagonismo en este episodio, así que con 4 unidades de crecimiento y 6.4 de promedio, ha tenido una participación interesante este señor. 2 asistencias en 20 partidos. Y tenemos por aquí chicos que están en préstamo o que se irán a préstamo, no tuvieron oportunidad esta temporada. Este señor creció 3 unidades aún sin jugar. ¡Qué locura! Este creció 4. Vaya si tiene futuro este Newcastle, porque son jugadores que están evidentemente en la plantilla. Este señor Dumet creció una unidad, bueno, solo jugó un partido, 5.7 en promedio, perdón. Por aquí Fernández también 6.0, 9 partidos, no mucho, cayó una unidad, bueno, tal vez te vayas, el argentino, bueno, no sé. Una asistencia tuvo y tuvo 6.0 de promedio, no estuvo nada mal. Clark, por aquí tenemos a el señor Char, también con 6.3 y una unidad de crecimiento, 3 goles, 2 asistencias. Este señor también tuvo 2 unidades de crecimiento, 6.0 de promedio, 1 gol sin asistencias. Kraft también con 6.0, sin goles, sin asistencias y una unidad de crecimiento. Fue el recambio que tuvimos para esta temporada. Manquillo, el español, que está teniendo o tuvo una buena temporada, 5.9. Bueno, su puntuación promedio no fue tan buena, pero jugó 33 partidos, sin goles, sin asistencias. El poderosísimo, el gran Saint-Maximin con 10 goles, 5 asistencias. ¡Qué bien! Y un promedio en partidos amistosos de 7.6, pero en total
total se llevó un promedio, tuvo un promedio de 6.5, 4 unidades de crecimiento, pero pues esto ya lo sabemos, creo que ya superó sus propios límites, pues está a punto de hacerlo. Muy bien, Fraser con 6.1, bueno, solo jugó 6 partidos, el escocés, bueno, extremo izquierdo. Ahí va Longstaff, 1 y 1, digamos un gol, una asistencia, 6.1 en los 26 partidos, no estuvo tan mal. El inglés, por aquí Shelby con 30 años, perdón, 6.3, tuvo buen promedio, 37 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Muy bien por Shelby, este chico que está en préstamo. Sangaré también se fue a préstamo, tuvo un partidillo, 4.7, bueno, no importa, pero es un grandísimo jugador a tener muy en cuenta. El norteamericano, no, ¿de dónde es este señor? Liberia, dice. Liberia, el liberiano. Muy bien, Hayden con 2 goles, 4 asistencias, 6.2, 35 y 3 unidades de crecimiento. Muy buen crecimiento para el inglés. Hendrick más bien, con 5.3, 5 partidos, 74 se mantuvo, 30 añitos. Vamos con Longstaff, no, este es el que me encanta, Longstaff, este me encanta, pero el hermano pues no tuvo tanto crecimiento en este FIFA, no ha tenido. Muy bien, vamos con Almirón, el paraguayo, una unidad de crecimiento, 6.4, no creciste tanto, muchacho, creí que ibas a crecer un poco más, 8 goles, 3 asistencias, de momento el goleador, pero no, resulta que también el goleador podría llegar a ser Willow, con 8 goles y 3 asistencias también, 22 partidos, 6.7 de promedio, mucho mejor, chicos. Entonces a tener en cuenta, aunque sabemos de sobra que este señor es a tener muy en cuenta. 2 goles, 2 asistencias, 5.9 de promedio, una unidad de crecimiento para Murphy, Jacob Murphy, con 33 partidos. El canterano que está o va a ir a préstamo creció 4 unidades, increíble, ¿no? Increíble. Guile, pero sin crecimiento, no tuvo partidos. Joelinton, 25 partidos, 4 goles, 2 asistencias, 6.5, muy buen promedio. Y el goleador, sin lugar a dudas, nuestro 9 actual, el señor Wilson, Callum Wilson, 37 partidos, 13 goles, 2 asistencias, una unidad de crecimiento y un promedio de 6.8, el mejor calificado de esta temporada, chicos. Bien, yo creo que no vamos a mirar valores. ¿Quién es el? Bueno, sí vamos a mirarlo rápidamente. ¿Quién es el más costoso de momento? El señor Maximón, como debe ser. En los 10 primeros lugares tendríamos a Maximón con 43 millones, 21 para Willow, 20.5 para Wilson, 18.5 para Hayden. Por aquí tenemos también 16.5 y 14 para este Almirón, Lascelles. Lewis con 13.5 millones, muy buen crecimiento, ahí está. Joelinton, 13 millones. Dubravka con 10, cayó un 24% mal por Dubravka. Este señor se mantuvo 9 millones, 8 para este señor, 8 para Longstaff. Shelby con 7, 27%, 7% para este Longstaff que está en préstamo. Fraser cayó 9%, 5.5, 5 millones para este señor Manquillo que creció 13%, creció bien, 4.9, 28 millones, 28%, perdón, 4.6 para este señor, 4.1, 4 millones, cayó 20% este portero que bueno, es interesante. Hendricks con 4 millones también cayó 3%, 3.8 es el valor actual, dimos 2.2 por este señor, ahora tenemos un jugador de 3.8 millones aproximadamente, 3.2 por Murphy. Mosquera, ya tenemos aquí casi 3 milloncitos, eso sirve. 2.9 para Richie y este señor también 2.6. Vamos, ¿quién es el más barato de todos? Ahí lo pueden ver, Vilca, el peruano, 23 años y tiene 2 millones de valor. Ahí está este chico también a tener muy en cuenta. Elliot, 1.7 millones. Muy bien, ahí rápidamente, chicos. Sangaré, que bueno, lo pidieron muchísimo en préstamo, bueno, 725.000 euros. Ahí está, el más económico es Turner con 425.000 euros. Chicos, sacudimos el mercado de fichajes y el primero es este colombiano que lo conocemos de sobra, pero que es brutal y que tiene en la vida real un 60% de probabilidades de que llegue al Newcastle, aunque también ha estado sonando muchísimo para equipos, otros equipos europeos, el Inter, el Milan, inclusive la Roma de José Mourinho estaba bastante interesada. Hace un tiempito atrás, unos meses atrás, estaba muy interesado Mourinho preguntando por Luis Díaz, pero bueno, al parecer ese rumor se ha caído un poco y ha cogido más fuerza el rumor de su llegada al Newcastle, y como tenemos a Mourinho acá, pues evidentemente lo vamos a ejecutar ese rumor, dejar que sea ese rumor y que sea algo real, chicos. 64.9 millones, en la vida real este señor tiene un valor aproximado de 25 a 30 millones, pero se dice que el Oporto ya está redondeando gracias al gran rendimiento que ha tenido este jugador, ya está subiendo su valor entre los 40 y 50
50 millones, porque hay equipos muy grandes europeos interesados que ya le están echando el ojo al delantero colombiano. Aquí tuve que hacer un movimiento un poco brusco, no solo en lo económico, porque fueron 64.9 millones, casi 65, sino también en la plantilla, chicos. ¿Por qué? No he vendido a nada, bueno, sí he hecho unas ventas, pero no son tan relevantes, ya ahí pueden estar viendo de fondo, pero sí tuve que cambiar de posición a el señor Maximin, que tal vez por allá como en FIFA 17 nos servía, o más bien cuando se encontraba en el Mónaco, podíamos utilizarlo como extremo derecho, entonces, o más bien como medio derecho. He hecho ese pequeño cambio, fueron 2 semanas difíciles, pero ya lo tenemos jugando por la derecha. Ambos jugadores, tanto este como él, el señor Maximin, tienen, bueno, la pierna buena es la derecha, ¿no? Pero pues hay que hacer esfuercitos para poder acomodar a Luchito Díaz de alguna manera, porque Luis Díaz también lo podíamos acomodar por la derecha, pero creo que me siento más cómodo con él por la izquierda. Este es el primer grande fichaje que vamos a hacer en este episodio, chicos. Esperemos que sea una muy buena decisión. El potencial de este señor es de 86 a 88, ¿no? Grandísimo, grandísimo el colombiano. A ver, en la defensa quise irme montando rápidamente en el bus de la defensa, chicos. Aquí hicimos una compra por 20.7 millones con un jugador conocido en el canal, un ex Manchester United, que tal vez allá no tiene el protagonismo que quisiera. Y aquí sí muy seguramente nos va a colaborar, chicos. Tiene 28 años, el señor Eric Bailly, muy conocido como dije en el canal. Tuvo un valor de 20.7 millones, su potencial está entre 80 y 82. Significa que ahora mismo está a tope en sus límites, pero estoy seguro que va a crecer un poco más. 28 años, hemos vendido uno de nuestros jugadores en esta posición, pero porque tenía 32 años y bueno, hay que ir moviendo esta plantilla, hay que ir moviéndola despacito, no demasiado, sin hacer mucho ruido, pero hay que ir mejorando esto poco a poco. Estos fueron los únicos fichajes que pudimos hacer en esta segunda temporada, porque bueno, ya saben, Luchito Díaz nos dejó en números rojos. Veamos aquí rápidamente, préstamos por aquí. Este señor fue el que he decidido vender, no sé si fue una buena decisión. Bueno, por su edad creí que era mejor, como pueden ver valía 6.5 millones, valió, más bien se vendió y pues vamos a perder dinero más adelante. Entonces vamos ahí, supongamos que en este proyecto, bueno, hay que hacer algunos sacrificios. Este Sean Longstaff, ahí está a préstamo y decidí quedarme con su hermano, no sé si lo hice bien, pero bueno, vamos a ver porque me creció el Longstaff, el hermano, creció bastante mejor en otros episodios y pues bueno, ya veremos qué pasa. Este señor lo vendí porque la verdad no le veo mucho futuro con nosotros y Hendrik tampoco. Bien, chicos, vamos al final de la temporada. Veamos qué sucede con estos grandísimos fichajes que hemos hecho, brutales. Por aquí que tenemos Bailey y veamos a Luchito, por Dios, Luchito Díaz, que realmente me tiene matado. Bueno, chicos, primera temporada con Luchito Díaz, con los nuevos fichajes y bueno, avanzamos un poquito, no nos fue del todo bien, pero al menos quedamos de media tabla para arriba y eso ya es mucho. Creo que vamos bien. Esto hay que tenerle paciencia, es un proyecto de 5 años, por Dios, es de 5 años, así que paciencia. Revisemos rápidamente si quizás consiguiéramos algo. Ahí no hay nada y aquí tampoco, evidentemente. Y por aquí, bueno, disputamos esta final, pero no sacamos nada adelante. Una ojeada rápido a la plantilla, chicos, pero vamos a verla un poco más de cerca. A ver, estadísticamente hablando, 6.3 para nuestro portero que no tuvo crecimiento. Se mantuvo el señor, el eslovenio. ¿Será? No es el gentilicio, es eslovaco. El eslovaco es la cosa. El eslovaco. Por aquí también tenemos a Woodman, que ya para la próxima temporada regresa, está en préstamo. Este señor se demora un año más. Por aquí este Turner también, que se irá a préstamo la próxima temporada. Y este chico que tuvo un partidillo por ahí, 6.0, bastante bien. Por aquí Lewis, a ver, que le estamos haciendo seguimiento, tuvo muy poco crecimiento, una unidad, 6.1 para este señor Lewis de Irlanda del Norte, 2 goles, 0 asistencias. Las Celes con 6.1 de promedio, una unidad de crecimiento, sin goles, sin asistencias. Este Char jugó 32 partidos. El suizo de 31 años, 6.0, una unidad de crecimiento. Ahí van, poco a poco. Bailey, chicos, estuvo un tiempito lesionado, pero bueno, a pesar de eso jugó 29 partidos, no nos regaló goles, no nos regaló asistencias, pero tuvo un promedio de 6.3 y se mantuvo. ¡Wow! Fernández, por Dios, Federico. Increíble lo que está haciendo este FIFA con estos jugadores, ¿no? Con algunos definitivamente los saca, ¿no? Bueno, este no jugó partidos, pero a ver, este Dumet sirvió de recambio, 5.7, 9 partidos, no mucho realmente.
una unidad de crecimiento 6.0, 37 partidos. Este Kraft también 4.9, solo jugó 3 partidos, chicos. Muy flojo los jugadores en esta campaña, ¿no? En esta temporada. 2 unidades de crecimiento, muy poco. 6.3 de crecimiento de promedio para Luchito Díaz en su primera temporada en la Premier League. Podemos ver que tiene 6 goles, 2 asistencias. Bueno, ahí va Luchito. 5 partidos para Longstaff, 2 unidades de crecimiento, 5.7 promedio. Hayden con 6.0 sin crecimiento y 2 unidades con 6 asistencias. Perdón, 2 goles y 6 asistencias. Este Shelby ha sido vendido ya ahora mismo. ¿A qué equipo fue que lo vendimos? Aquí en donde es que aparece. Lo vendimos, se unirá al Ajax porque vamos a traer un jugador para esa posición. Veamos aquí. Rápidamente 6.4, muy buen promedio, 6 goles, 6 asistencias para Shelby. Longstaff, el otro que está, el Sean, está en préstamo. Este Sangaré también, vean, ahí va creciendo. Muy bien, Willow, 5 goles, 7 asistencias, 3 unidades de crecimiento. Creció bastante, le fue bastante bien esta temporada a Willow. 6.4 de promedio a nivel general. Almirón, una unidad, 6.4 de promedio, 8 goles, 6 asistencias. Almirón muy flojo, pero bueno, hay que continuar. 8 goles, 7 asistencias, 6.4 de promedio y 2 unidades de crecimiento para Saint-Maximin. Bien. Murphy le colaboró en 15 partidos, 6.2 de promedio. Joelinton jugó 13 partidos, 2 goles sin asistencias y tuvo un promedio de 6.6 y una unidad de crecimiento. Wilson, 7.2, goleador absoluto, un 9 de verdad, 23 goles, 2 asistencias. Perfecto. Ahí el más caro, Saint-Maximin con 59 millones, seguido de Lucho Díaz. Luchito Díaz, que tiene mejor sueldo. Y bueno, serían los 2 más costosos. Ahí como pueden ver, los más costosos de momento, muchachos. Veamos, finalicemos esto. Así termina la segunda temporada, chicos. Vamos para la tercera, veamos qué dinero hay y si podemos traer un mediocentro que estoy con intención de fichar. Let's play. Chicos, vamos lento con el tema de fichajes, vamos muy lento, pero no importa porque vamos despacio pero seguro, chicos, lento pero seguro. En esta ocasión hemos traído un joven que bueno, tal vez no ha sido lo que querían en el Manchester United, digámoslo de esa manera. Se esperaba mucho más de este señor ex Ajax, pero pues al parecer, bueno, esta temporada no sé, no le estoy haciendo seguimiento, no sé qué tal va su rendimiento en el Manchester United. El United de momento, después de esa goleada asquerosa que tuvo contra el Liverpool, pues hombre, el United está mal, está regular. La cuestión es que este señor se esperaba mucho más de él. En ese caso, recuerdan que desde el inicio dije que la intención era traer jugadores más o menos por ese estilo. Pues Van de Beek, ha sido el elegido para el medio campo, ya que hemos vendido a el señor Shelby y muy seguramente ya en comentarios me estarán diciendo, oye, ¿te vas a traer toda la plantilla del United? Pues es posible porque necesitamos, tal vez tengo que escoger un delantero, pero para otra o más adelante. Veamos qué sucede con este hombre. Ha llegado 86-85 de potencial, 74 millones, bastante costoso, pero pues hombre, creo que es maravilloso para nuestro club. De resto no hicimos más fichajes, el presupuesto realmente no alcanzaba. Quiero que recuerden, se me olvidó mostrarles a el canterano con el que iniciamos. Bueno, le logramos sacar casi 18 millones, tiene 75, es increíble en 2 temporadas lo que creció este señor, una cosa absurda. No sé si será que el FIFA está roto en la última actualización, pero creció muchísimo, 75 puntos. Obviamente lo vendí porque pues no es realista que continuara en el club. Chicos, miren, esto también es absurdo, 69 de valoración global para Federico Fernández. Por Dios, como subió el canterano, este señor también quedó en el olvido básicamente. He vendido también a este Joelinton porque ha llegado el mexicano. Tal vez Joelinton no salga del club. Bueno, esto puede ser bastante irrealista, pero yo tengo otros planes. Y este señor ha sido vendido por 16 millones al Internazionale de Milano. Este peruano sigue en préstamo y por aquí este señor también lo hemos prestado, este portero. Por aquí más préstamos como pueden ver, chicos. En fin, ese ha sido. Para poder comprar a Van de Beek tuvimos que vender también este señor y bueno, Joelinton también funcionó. El mexicano que, bueno, recuerden que ejercimos la opción de compra, va a ser el sustituto en esta temporada en lo que es la delantera centro. Chicos, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Chicos, tuve que hacer una pequeña parada justo en este instante porque he encontrado a este jugador que normalmente lo encontramos por ahí gratis y yo estoy un poco mal de laterales derechos. Así que tuve que hacer esta pequeña parada. Es un jugador que literalmente no tenía yo, proyectado meterlo en este reconstruyendo, pero pues hombre, podría pasar en la vida real. Es un inglés que podría
creo yo que podría llegar, ¿no? Es posible, ¿no? Pero de antemano les digo que no, que realmente yo no lo tenía pensado hacerlo, pero pues hombre, lo necesito, está totalmente gratis y pues creo que es idóneo, ¿no? Es idóneo, espere, aceptemos, sí. Es idóneo meterlo acá porque pues como dije es un inglés, de pronto se interesen, además está joven, su potencial es bastante bueno, está totalmente gratis y como siempre decimos en el canal, chicos, gratis hasta un puño. Este señor tiene de 82 a 84 de potencial, ya lo conocemos en el canal Lair y tiene valoración de 73 en este momento, entonces está perfecto para que nos ayude en como lateral derecho, ¿no? Bien, vamos a continuar porque por ahí hay otros jugadores que están libres, encontré a Areola también libre y pues de pronto lo meta en este episodio, pero pues hombre, es que se salga un poquitico del realismo, aunque como dije, el realismo no es del todo real. Veamos, esta tercera temporada termina, seguimos en un lugar no tan bueno, un octavo lugar, ahí mejoramos un poquitín, pero estamos muy abajo todavía, chicos, no alcanzamos a colarnos en puestos de Europa League siquiera, creo que estamos tal vez en Conference, bueno, ya veremos, no tenemos nada por acá y tampoco por acá. Veamos rápidamente si tenemos a alguien en el goleo. Claro que sí, tenemos a Wilson en el lugar número 4 con 20 goles en 35 partidos. Muy bien para nuestro Wilson y también Luchito Díaz en el lugar número 12 con 14 tantos en 36 partidos. Ya en este momento está empezando a sonar bastante bien el señor Luis Díaz en la Premier League. A ver, el mejor asistente, wow, el mejor asistente de la liga fue Maximin con 13 asistencias en 37 partidos. Y el mejor portero fue el señor Martínez del Aston Villa y nuestro portero Dubravka quedó en el quinto lugar. Tarjetas amarillas, bueno, muy pocas realmente. Y por aquí vemos que rojas hasta Ronaldo tuvo una, pero de resto no tuvimos nada. Muy limpios. Rápidamente veamos las estadísticas, chicos. Jugadores en préstamo. Woodman sigue en préstamo, por allá creciendo poco a poco. El grandísimo Woodman. Este portero aquí, bueno, ahí tuvo un partidillo, 7.5. Muy buena actuación para el portero. Bien, Dubravka tiene 6.6, se mantuvo con 82. Ya es un jugador de 35 años. Yo creo que para la próxima temporada ya tenemos que ir pensando en alguien más. Ya veremos qué sucede. Por aquí Lewis, 44 partidos, un gol, una asistencia, 6.3 de promedio. ¿Qué tenemos por aquí? Este señor también 6.4, el suizo de 32 años, Fabián. Dumet también con 6.3, una unidad de crecimiento y poco a poco, 13 partidos. Bailey, una unidad, muy bien, 6.4 de promedio, 35 partidos, una unidad de crecimiento. Aquí que tenemos, las Celes también 6.2 de promedio, una unidad de crecimiento. Lair, el recién llegado, 3 increíbles unidades de crecimiento, 6.3 promedio, 5 partidillos se jugó. Kraft se jugó 8, 6.4, una unidad de crecimiento, muy bien. Hasta aquí goleadores, bueno, Luchito Díaz con 15 tantos en 42 partidos que jugó, 5 asistencias, estupendo el colombiano. Y por aquí vemos que tiene 6.7 de promedio en toda la temporada, una unidad de crecimiento. Muy bien por Luchito Díaz, que le hemos dejado el 13, pero creo que voy a cambiarle ese número. Primero que todo, modifiquémosle esto. Voy a cambiarle ese número ya que lo tengo aquí, que le iba a poner el 7, pero voy a ponerle el 11, a ver qué tal va Luchito Díaz con el 11. Muy bien, Fraser, 14 partidos, 6.2 de promedio, sin crecimiento. Van de Beek, 2 unidades de crecimiento, 6.6, 11 goles, 3 asistencias. Estuvo bien, muy bien. Se adaptó bastante bien el holandés para esta primera temporada en su nuevo club. Longstaff, 2 goles, 1 asistencia, 12 partidos, 6.6 de promedio, 3 unidades de crecimiento. Muy bien, me encanta este Longstaff. Matthew, más que Sean. Ahí como lo pueden ver, 29 años, una unidad de crecimiento 6.3, 6 asistencias, 2 goles. Willow, 6 goles, 2 asistencias, 6.4 de promedio y 2 unidades de crecimiento. Almirón, ahí va. Este señor, tengo que decirles que le quitó la titularidad absoluta a Almirón. Siguen jugando partidos 1 a 1, pero pues 1 a 1, perdón. Pero pues yo creo que Willow está demostrando más, 6.4 promedio. Este también sacó 6.4, pero Willow nos regaló, como pueden ver, 6 goles, 2 asistencias, pero pues jugó más partidos, ¿no? Muy bien, Almirón de todas maneras continúa con nosotros. ¿Qué edad tiene Almirón ahora mismo? Aquí 30 años, está perfecto. Murphy, 6.2 de promedio, una unidad de crecimiento, 11 partidos. A ver, Maximin, 13 goles, 13 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 6.8 de promedio. Fantástico el francés. Por aquí este inglés también es brutal, chicos. Sin lugar a dudas, uno de los mejores 9 que hemos tenido en el canal hasta la fecha. Bueno, en FIFA 22 digo, porque hace muchos goles. Miren, 21 goles, 2 asistencias y 40 partidos. 7.2 de promedio, el mejor calificado de toda la temporada. Muñoz nos regaló 2 goles, una asistencia, 17 partidos y 6.5 de promedio. Muy buen promedio para el joven o la joven promesa mexicana ahora mismo en el Newcastle.
Veamos, de momento Mike Simin sigue siendo el más costoso, Van de Beek también con 84 y como pueden ver ahí Luchito Díaz, los más costosos hasta el momento o en esta temporada, ¿no? Brutal. Bien, vamos para la cuarta temporada. Fichajes, claro que tengo unos en mente, yo creo que ya hay que ir buscando un nuevo portero y pues ya veremos qué conseguimos por ahí. Chicos, acaba de finalizar, bueno, está finalizando más bien el mercado de fichajes y bueno, tuve que hacer una parada así un poco brusca porque este señor está totalmente gratis, está perfecto, tiene 84 de media, su potencial, bueno, digamos que no importa mucho ahora mismo porque este señor tampoco, bueno, este era uno de los que no estaba en mi lista. Porque, bueno, no creo que sea, no interesa, no estoy muy seguro que interese en este momento a este club, pero está gratis y nuestro portero está cayendo de media, o bueno, no está cayendo, sino que no avanza, ya tiene 35 años. Voy a utilizar este señor esta temporada, se me sale un poquito, repito, del contexto del video, pero hombre, es que está totalmente gratis y sabemos de sobra que es un jugadorazo. Entonces, tenemos sí o sí que tenerlo en la plantilla. Ay, hijo de madre, no, le iba a poner una cláusula, qué pendejo, porque necesito dinero. Perfecto. Bien, vamos a continuar, ya vamos a ver qué más fichajes hicimos y veremos qué sucede. Bueno, y para los que allá en comentarios colocaron o van a colocar, oye, dejaste al Manchester United sin jugadores, bueno, sí. Bueno, este Anthony Martial tiene un promedio, una probabilidad de llegar al al Newcastle muy alta, muy alta, está en un 53% aproximadamente. Por otra parte, creo que es de esos jóvenes que no reventó su potencial, al menos, bueno, eso es lo que veo, es lo que creo, entonces creo que es perfecto para nuestro club. Tenemos un muy buen delantero centro, sí, pero es un jugador de 30 y tantos años, entonces sí que hay que irle buscando poco a poco el reemplazo y creo que este señor puede ser el 9 perfecto para nuestro club. Tenía la opción, de hecho estaba en mi lista, de Timo Werner, que saben que también está sonando muchísimo para este club. Últimamente Timo Werner también está sonando bastante. Entonces, ¿cuál era el problema con Timo Werner? Su alto costo, chicos. Tenemos que ofrecer alrededor de 100 millones, más de 100 millones, perdón, como unos 130 millones, 110 millones creo que era la cuestión con Timo Werner. Entonces decidí sacarlo de esta lista, o más bien, bueno, también teníamos de hecho a Dominic Calvert-Lewin, pero también sus costos muy altos, chicos, muy altos. Timo Werner tenía más o menos un 40% de probabilidad que llegue a este club. También a Ousmane Dembélé tiene mucha opción de llegar a este club, pero pues hay que reconocer que Ousmane Dembélé no lo necesitamos. Ahora mismo, como dije, este señor está más o menos con un 50 y tanto por ciento de probabilidad. Esperemos que llegue o no llegue, pero nosotros lo vamos a tener en este episodio. Llegó por 51.2 millones, estaba en el Hertha Berlín y pues veamos a ver qué sucede con este hombre. Y pues ya el portero que habíamos visto, el señor Alphonse Areola, que como dije se me salió totalmente del contexto, pero pues estaba gratis, había que echarle mano y nuestro portero va en caída libre, ya está en 81, bueno, se ha mantenido realmente, pero nuestro portero ya es momento de irlo cambiando, tiene 35, yo creo que en la otra temporada tal vez se retire, no sé, y sí tengo en mente otro portero, pero pues no sé, yo creo que de momento me voy a quedar con Alphonse Areola, a ver qué tal rinde, con sus 31 años y 84 de media, está en su máximo esplendor, ese es su potencial, entonces veamos qué sucede con este muchacho. Por aquí volvimos a prestar a ese señor por obviamente la llegada de nuestro Anthony Martial, pues se ha ido en préstamo pero continúa con nosotros, buena temporada. Longstaff también, este Kraft ha sido vendido, este chico también, Darlow, y como pueden ver Martial, chicos. Veamos a ver si nos podemos en esta cuarta temporada posicionar en puestos de Champions o Europa League, en alguna joda, a ver si hacemos algo, chicos, por Dios. Bueno, la verdad muy complicado, muy complicado, chicos, pero ¿qué podemos decir? Séptimo lugar, a no ser de que hagamos algo grande la próxima temporada, podríamos lograr algo realmente importante. Recuerden que no era el objetivo conseguir títulos, sino pues ver más o menos cómo sería este club en los próximos 5 años. Esta es la cuarta temporada, ya vamos a finalizar. Veamos por aquí, no tenemos nada. Y por aquí tampoco. Rápidamente veamos en el goleo si tenemos algo. Sí, señores, tenemos a Willow en el 6º lugar. Ese Willow es muy goleador realmente. Y Luchito Díaz también en el 8º lugar con 15 tantos en 35 partidos. Por otro lado tenemos a Said Maximin en el 3er lugar como mejores asistentes de la liga. También tenemos a Luchito Díaz por ahí en el 7º lugar. A ver, el mejor portero. Nuestro portero quedó en una muy buena posición. 4º lugar. El portero que se coló en este video, que no tenía ninguna invitación, pero aún así se metió de lleno en este episodio, el señor Areola, 9 porterías imbatidas en 33 partidos, el 4º mejor portero de la liga. Por otro lado tenemos que jugadores más amonestados, no tenemos ninguno nosotros, y por aquí con tarjetas rojas nada.
Una ojeada rápida a la plantilla. Martial, les digo desde ya que duró 3 meses lesionado, se lastimó la clavícula, y pues nada que hacer. Por aquí tenemos a Dubravka también cayendo ahora sí en picada, se le quitó titularidad y por eso también ha ido, porque empezó en 81 esta temporada y perdió 3 unidades. En las estadísticas, que podemos ver 5 partidos para este señor, 6.2 de promedio. Areola, ¿qué tal? 6.6 le fue bastante bien, 2 porterías imbatidas, 9 porterías imbatidas, perfecto. Por aquí tenemos a Lewis que no, bueno, creció una unidad, pero realmente no entiendo, lo veo muy estancado en este episodio. 6.2 de promedio, un gol, 2 asistencias. Shar con un gol, 6.4 de promedio. Bailey también, bueno, creció una unidad, pero pensé que lo iba a volver un jugador de 85 de media, pero bueno, ya tiene 31 años y ya lo veo complicado. 6.3. Aquí es como para que aquellos que en comentarios me colocan mucho que por qué me gustan tanto los jugadores jóvenes, pues bueno, un jugador joven, hombre, en 5 temporadas crece muchísimo y pues este señor no es que fuera viejo, pero bueno, en fin. Este señor, miren, se han mantenido, la verdad se ha mantenido harto, una unidad de crecimiento 6.1 de promedio, 31 años. El señor Lascelles, por aquí este chico que estaba en préstamo llegó, 3 unidades de crecimiento, por ahí se alcanzó tal vez a jugar un partido. Dumet con 6.8, bueno, no estuvo tan mal, tuvo un promedio interesante en sus 11 partidos, cayó 3 unidades. Por aquí el Laird, bueno, 3 unidades de crecimiento, bastante bien para el inglés, 12 partidos, 6.4 de promedio. Manquillo, 6.1, una unidad de crecimiento, jugó los 32 partidos. 37 partidos para Luchito Díaz, 16 goles, 8 asistencias, 6.8 promedio y 2 unidades de crecimiento. ¡Qué locura! Luchito Díaz, una unidad de crecimiento para Fraser, y eso que solo jugó 8 partidos. 6.3 de promedio. Van de Beek nos regaló 8 goles, 6 asistencias y tuvo un promedio de 6.5, una unidad de crecimiento brutal el holandés. Downstaff 6.1, sin crecimiento, 12 partidos. Por aquí Hayden también se ha mantenido con 30 años, 2 goles, 1 asistencia, 6.2 de promedio y una unidad de crecimiento. Jugadores aquí en préstamo. Willock, 16 goles, 4 asistencias, 6.7, muy buen promedio para el inglés. Despegó bastante esta temporada, 36 partidos, una unidad de crecimiento. Almirón también tuvo una unidad de crecimiento, 6.6 de promedio, un poquito por debajo de Willock. Jugó 23 partidos el paraguayo. Este señor, mírenlo, ahí va creciendo. Anderson, 2 unidades de crecimiento, pero está en préstamo en este momento. El peruano también en préstamo, que edad tiene este señor, 22 años. Maximin, 9 asistencias, 4 goles, 6.5 de promedio, una unidad de crecimiento. Murphy con 6.0 de crecimiento, de promedio, y cayó una unidad. Martial cayó una unidad, pero pues les recuerdo que se lastimó, pero aún así teniendo la lesión y todo, tuvo un promedio, jugó solo 24 partidos, tuvo un promedio de 7.0. Martial ahora es el titular, es el 9, no le he quitado el 9 a este señor por respeto, pero este señor es, bueno, titular, porque de todas maneras en la lesión Wilson nos colaboró muchísimo, pero para la próxima temporada tal vez con este promedio creo que le voy a dar el 9 y con esta cantidad de goles a Martial, evidentemente, y este chico en préstamo. Y como pueden ver, wow, Luchito Díaz en esta ocasión se convirtió en el más caro de la plantilla, está un poco por encima de Said Maximin, los dos más caros, Said Maximin y Luchito Díaz. También Van de Beek con 91 millones, estos 3 serían los más caros, y ahí ya pueden ver más o menos cómo van todos, chicos, rápidamente, ahí, como pueden ver el valor de todos y cada uno de los jugadores de nuestra plantilla. Tenemos una plantilla bastante interesante. Bien, vamos a la quinta y última temporada para finalizar este episodio. Creo que estamos en Europa League. De ser así, pues intentar traérnosla, ¿no? Sería genial. Ya veremos qué pasa. Sé que Willow está haciendo un trabajo estupendo, pero quisiera que para esta temporada tuviéramos un poco más de madurez en esa parte del terreno de juego. Y creo que Nabil Fekir, que estaba en mi lista desde hace bastante, pero su alto costo no me dejaba traerlo, y también el hecho que teníamos a Almirón y a Willow, pues en este caso por fin lo hemos traído, y vamos a ver si es una muy buena decisión para el Newcastle o si no lo es. 40 millones por el francés Nabil Fekir. Veamos qué tal funciona. Su potencial es de 84-86, lo que quiere decir que está en su máximo esplendor. Otro que estaba en la lista desde hace mucho en este episodio, pero pues teníamos un grandísimo problema y era su alto costo, era el alemán Niklas Schult, procedente del Bayern Múnich. Ha llegado por la increíble suma de 72.2 millones, su potencial es de 88-90, lo que nos dice que está en su máximo esplendor. Defensa central, he vendido a Eric Bailly porque su crecimiento no fue el que esperaba, entonces pues me arriesgué vendiéndolo, y bueno, ahí tuve que tomar una decisión difícil. Ya les hablo de lo que pasó. Aquí, como pueden ver, se ha ido por 28 millones. Espero que haya sido una buena venta.
Este tal vez los va a disgustar muchísimo, pero para esta quinta temporada Miguel Almirón no estará entre nosotros. 21.5 millones. Y por aquí, como pueden ver, también vendimos a Wilson por 18.5 porque ya estaba cayendo en picada. Nos dio mucho en la primera, en la segunda y tal vez en la tercera temporada. Nos dio muchos goles este gran Callum Wilson, pero bueno, ya estaba cayendo y creo que con el mexicano y también con el francés que tenemos ahora mismo vamos a afrontar este reto de la quinta y última temporada. Chicos, con Lascelles, como lo pueden ver, fue el problema que tuve, era el capitán, tenía que venderlo a él o a Bailey, pero me decidí por Bailey porque Lascelles, a pesar de todo, ha estado firme desde el principio con nosotros y no se ha rendido, ha estado bien, es capitán y preferí dejarlo a él y vender a el señor Bailey. Por otro lado, Areola, como lo pueden ver, 85, la verdad era que para esta posición, wow, miren, por aquí también tenemos a Dubravka. Para esa posición, chicos, realmente quería traer a Dean Henderson porque realmente es el que más suena, el que más tiene probabilidades. Como dije desde un principio cuando traje a Areola, este Areola no suena por ningún lado para el Newcastle, pero a mí simplemente me cayó como comodín, como anillo al dedo, entonces pues parece que fue una buena decisión. Esperemos en el futuro, podría pasar, sí, claro que sí podría pasar, pero la verdad es que el más opcionado aquí es el señor Dean Henderson para esta posición, pero ya no lo traigo porque con él estamos bien y porque ya hemos traído muchos jugadores del Manchester United, por Dios. Vamos al final de la temporada, chicos, definitivamente nos quedó muy complicado participar en Champions League. No fue el mejor proyecto para participar en Champions, ya que no logramos, miren, sexto lugar, fue la mejor posición que hemos conseguido en esta quinta temporada. No es una mala posición para un equipo como el Newcastle, pero pues hombre, queríamos un poco más, ¿no? En fin, veamos, no tenemos nada por acá y no tenemos nada acá tampoco. Como goleadores en la Premier League, y ya pueden ver de fondo que tenemos una final pendiente. Sí, señores, ya la vamos a ver. Richarlison, que ahora pertenece al Manchester City, quedó en el primer lugar. Nosotros tenemos a Fekir, vean qué buena actuación la de Fekir, en el 10º lugar. Por aquí el mejor asistente de la liga fue Kane y Saint-Maximin. Luchito Díaz en el 9º lugar. Porteros, a ver cómo le fue a nuestro portero. Quedó en la posición número 10. Estuvo por ahí lastimado unos días. Y bueno, en fin. Tarjetas amarillas. Fekir por ahí se ganó 5. Vaya que estuvo sucio Fekir en esta temporada. Y por aquí podemos ver que los más sucios tenemos a Schul. Niklas Schul, chicos, se llevó una roja y quedó en el 4º lugar. Como pueden ver, vamos a disputar una final, al menos una. Esto sería bueno. Este tema de la Conference League me tiene un poco confuso. Creí que íbamos a ir a Europa League, pero bueno, en fin. Vamos a enfrentar al Bergamo Calcio, o más bien al Atalanta. Estadísticas con esta plantilla, chicos, de manera rápida. Este chico, 27 años y no fue mucho lo que hizo, la verdad no tuvo oportunidad con nosotros. Woodman, como lo pueden ver, creció siempre bastante, 79, pero este era un porterazo en otros FIFAs, ¿no? No sé si lo recuerdan. Este señor cayó 3 unidades, jugó 16 partidos mientras estuvo lastimado el señor Areola, que con 36 partidos, 9 porterías imbatidas, tuvo un promedio de 6.8. Este señor tuvo 6.4. Lewis con 6.3, 2 goles, sin asistencias, una unidad de crecimiento. 55 partidos se jugó Lewis. ¡Qué jugador, por Dios! 49 partidos para Schul, Niklas Schul. Un gol, 3 asistencias, 6.4 de promedio, una unidad de crecimiento para Nikla. Por aquí tenemos también a este Char, el suizo. Me gustó bastante el suizo. Ya ha caído 3 unidades, 6 creo que inician 78. Bueno, cae 4 o 5 más o menos durante todo este proceso. 6.2 de promedio, pero lo da todo el señor Fabián, que se retirará muy seguramente en este club. Watts tocó traerlo porque necesitamos alguien que nos ayudara en la defensa, y este chico, bueno, dio buen rendimiento, 5.9, no tanto buen promedio, pero tuvo 2 unidades de crecimiento. Por aquí, Lascelles, bueno, otro para los libros de historia, aunque todavía no está tan viejo. Realmente tiene 32 años, 6.2 de promedio, una unidad de crecimiento, capitán indiscutible. ¿Qué dorsal tiene? El 6. Bien, Manquillo, el español, se mantuvo, ¿no? Se mantuvo todas estas 5 temporadas con sus 78 unidades de valoración global. 6.3 de promedio, se jugó 30 partidillos. Por aquí, el señor, increíblemente, Ethan Laird le quitó la titularidad, muchachos. Se jugó 42 partidos, tuvo 2 goles, una asistencia, 6.3 de promedio y una unidad de crecimiento. Para el inglés, que también se coló en este episodio porque no estaba invitado. Luchito Díaz, con 29 años, 15 goles, 12 asistencias. Qué temporada la que tuvo Lucho en la Premier League, y 6.7 de promedio. 2 unidades de crecimiento. Fraser cayó una unidad, 6.3
6.3 de promedio. Este Hayden también se mantuvo bastante bien, 31 años, 82 de valoración global, una unidad de crecimiento, 6.4 de promedio y 8 asistencias con un gol. Van de Beek, el gran holandés, aquí parece que sí rinde, 6.6 de promedio, 2 unidades de crecimiento, 14 increíbles goles, 2 asistencias. Longstaff no jugó mucho, ¿no? Siempre jugó 24 partidos, 6.3 de promedio, 3 goles y una unidad de crecimiento. El gran Matthew Longstaff. Young en préstamo, Sangalé también en préstamo, por ahí llegó y se jugó un partido. Fekir, a ver qué tal le fue a Fekir. Muy buena puntuación, 6.7 de promedio, una unidad de crecimiento, 16 tantos. Hasta el momento el goleador, una asistencia. Qué locura este Fekir. Willow, como pueden ver a Willow ahí, 6.5, 8 goles, una asistencia, una unidad de crecimiento. El peruano ahí va en préstamo, Anderson también en préstamo y Said Maximin, 25 asistencias. ¿Qué asistidores el señor Maximin? 54 partidos, 12 goles, 2 unidades de crecimiento, muy parejo con Luchito Díaz y 6.9 de promedio. Murphy, 6.5 y una unidad de crecimiento, muy bien, le fue bien a Murphy. Y Anthony Martial, a ver, el 9, que ahora mismo creo que se lo voy a poner, no sé por qué no se lo había puesto, perdónenme chicos, me distraje. Por Dios, ya es el 9 que queríamos, muy bien, aunque no es un 9-9, pero bueno, en fin, 46 partidos, 21 goles, goleador absoluto, 7.1 de promedio. Qué temporada, esta temporada sí jugó mucho y le fue muy bien a Martial. 5 asistencias, qué buen jugador Martial. 12 goles también para este Muñoz, hicieron hartos goles los delanteros, ¿no? Pero no tuvo crecimiento, 7.0 de promedio, le fue bastante bien al mexicano, 2 asistencias. Veamos rápidamente el más costoso, Luchito Díaz, muchachos, termina este episodio siendo el más costoso con 127.5 millones, seguido de Maximin, siempre los más costosos, 116 para este señor, Niklas Schum con 84, y ahí como pueden ver, poco a poco los vamos viendo. Este señor 28%, ¿cuánto fue el porcentaje? En números porcentuales, 14% de crecimiento de este señor. Martial, muy bien, 53 millones, chicos, ahí pueden ver los más costosos de la plantilla. Wow, algunos cayeron entre el 3 y el 4%, otros se mantuvieron, 24% para Fraser, qué mal. Watts creció 37%, miren, 27%, wow, este char también cayó 54% y 27% para Dubravka. Por aquí, ¿quién más? Se mantuvieron con, bueno, los que están en préstamo, evidentemente, chicos. Veamos a nivel general, el club quedó valiendo 1.6 mil millones, no, más bien 1.680 millones de euros, la proyección eran casi 1.900. Tuvimos ingresos de 557 millones y ganancias de 370. Creo que está bastante bien. Camisetas, la más vendida, Díaz, evidentemente, Said Maximin y la de Van de Beek. Pocas camisetas, ¿no? 3.6, creo que se venderían unas 5, pero no. Y entregamos el club con un presupuesto de 30 millones, bastante poquito. Nos lo entregaron con 79, pero realmente entregamos una plantilla muy valiosa. Ojeada rápido a la plantilla, así vamos a enfrentar esta finalísima contra el Atalanta. Este señor están un poquito cansados, pero bueno, ahí más adelante los veremos si lo metemos, no, dejemos a Dubravka por temas de respeto, ¿no? Hay que respetar la antigüedad, Dubravka, por si algo ocurre en el partido y tiene que intervenir. Muy bien, chicos, vamos a la entrevista y veamos qué sucede. Bien, como pueden ver, ahí tenemos el director técnico escogido netamente para este episodio, el señor José Mourinho, que desde mi humilde punto de vista yo creo que podría llegar, es el más opcionado. Suenan otros directores técnicos, otros por ahí, pero desde mi humilde punto de vista yo creo que este señor podría llegar a ser el encargado de este club. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? De momento me hubiera gustado jugar una final de Champions, ¿no? Hubiera sido espectacular, o bueno, pero de todas maneras no se pudo, hay que conformarnos con esto. En fin, eso es lo que podríamos ver en los próximos 5 años con este poderoso Newcastle United. Estos son fichajes que yo tal vez creo que podrían pasar, pero pues uno nunca sabe, ¿no? El fútbol es muy indeciso. Lo único que les puedo mostrar es este señor que, hombre, yo apuesto. Hagan sus apuestas, señores. Este señor, será el técnico, llegará como DT al Newcastle. Bueno, déjenmelo en comentarios. O si no, ¿qué técnico creen que llegará? Una noche estupenda, y no sé por qué tengo comentarios en español de España, chicos. Resulta que tenía la versión EA Play y pues se terminó el mes y evidentemente compré el juego y ahí me resultó el idioma español de España, aunque tengo que confesarles que me están gustando más volver a los comentarios de Manolo Lama y Paco González comparados con los de los señores argentinos, que me tenían un poco cansado, aunque ya saben que últimamente utilizo los comentarios en inglés
Pero en esta ocasión se me ha olvidado actualizarlos y bueno, nos va a tocar jugar este partido con comentarios en inglés, perdón, en español de España, los de Manolo Lama y los de Paco González, ¿no? Bien, chicos, como dije, lo ideal era haber jugado de pronto una final de Champions League, pero no fue posible. No fue posible y pues nada que hacer. Tenemos una final bonita aquí también, ¿no? Una plantilla interesante, como pueden ver. ¡Wow! Esta sí podría ser la plantilla en 5 años de este poderoso Newcastle. ¿Será posible? ¿Llegará a pasar? Bueno, no lo sé. No estoy muy seguro. La cuestión es que aquí hemos tratado de adivinarlo. Hemos tratado de prever el futuro de este gran club ahora adquirido por los millonarios jeques de Arabia Saudita, ¿no? El poderoso Atalanta, ese uniforme bastante raro. Y creo que la embarré porque debía haber colocado, bueno, haberles cambiado su uniforme para distinguirnos mejor, pero bueno, en fin. Muy bien, llegamos, Leir, el inglés que llegó totalmente gratis aquí. ¡Wow, wow, wow! No puede ser. No lo puede creer tampoco Mourinho, chicos. Y aquí qué mal definió. No, él definió bien, definió muy bien Luchito, solo que el portero estuvo espectacular. Ahí está. Wow, penalti, entrada sucia, tal vez tarjeta roja, pero igual era una ocasión de gol. Era una ocasión de gol y aquí, wow, sí entró asqueroso. Darwin ahora en el Atalanta. No, totalmente engañados. 1-0. A favor, muy bien definido por parte del uruguayo, chicos. Ahí está, que no le hicieron semejante jugador y no le hicieron el rostro recreado. Pero muy bien definido, miren esto. Wow. Hombre, perdiendo. La verdad es que está jugando mucho mejor el Atalanta. Pero bueno, tenemos todavía 45. Veamos las posesiones de... Bueno, es nuestra, miren. Increíble, vamos a continuar con la plantilla, no vamos a tocar nada. Intentemos empatar esto, chicos, sería bueno que no lo ganáramos realmente. Igual ganemos o perdamos, aquí finaliza este episodio, pero pues obvio sería genial ganar. Vamos, Maximin, vamos, Maximin. Nadie al centro. Wow, miren. No, le pegó asqueroso, Maximin, le pegó horrible. No tengo ni idea qué fue lo que intentó hacer. Dejemos a Fekir otro poquito. Y ni siquiera fue tiro de esquina, chicos. Ni siquiera tiro de esquina, por Dios. ¡Ay, miren! ¡Ay, Martial, qué buen disparo! Ahí está nuevamente Mourinho preocupado porque no ve que ese balón entre, pero le pegó horrible. Esa es la triste realidad. ¡Wow! Tenemos 15 minutos para empatar esta vuelta o irnos a casa con la bolsa vacía. No fue posible. Acabó. Ni siquiera 2 minutos. Nos dieron uno solo. Tuvimos una ocasión, pero Luchito no la supo aprovechar. Chicos, no fuimos capaces de conseguir absolutamente nada en estas 5 temporadas. Pero bueno, dejamos un club interesante, ¿no les parece? Bueno, eso creo yo, ¿no? Este ha sido mi reconstruyendo medianamente realista. No es que sea realista, porque ya dije que eso es muy complicado decirlo. Esa palabra es muy grande para decirla en un modo carrera. Pero aún así, bueno, hemos intentado hacer algo, prever el futuro de este club. ¿Cómo será? ¿Cómo creen ustedes que esté este club dentro de 5 años, teniendo en cuenta que ya tienen mucho dinero, que tienen un propietario con muchísimo dinero? Pues bueno, háganmelo saber en los comentarios, díganme qué jugadores creen que podrán llegar. Díganme si este club llegará a conseguir Champions, díganme si este club llegará a conseguir la Premier League. Bueno, eso lo pueden hacer en los comentarios. De mi parte no es más, espero les haya gustado el episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y muy atentos porque se viene mucho contenido de FIFA al canal. Adiós.
Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack, va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire, son los campeones.